tal? Buenas noches a todos, estimados estudiantes. Primero que todo, quisiera saber si es que me escuchan bien la voz. Hola, hola, probando. Hoy día tenemos la charla número 4, referente al curso de energías renovables. En primer lugar, ya, se escucha claro. Muchas gracias, Zip, y muchas gracias, Eduardo Millones. En primer lugar, quería disculparme por el día de ayer. Resulta que estoy en una ciudad, en un lugar turístico en México que se llama Ixtapa, en un lugar netamente que es para turistas netamente, en la que hay un evento que es un evento IEEE bastante exigente y que es una publicación Scopus en la que hemos venido algunos colegas de Perú. Lo que resulta es que yo no estoy hospedado en ese hotel y ahí son normas bastante exigentes, es un hotel de 7 estrellas, yo estoy en otro hotel desde el cual hoy día me estoy comunicando. El día de ayer me tocaba dar la conferencia y me quedé en el hotel porque la comunicación vía celular había cierta manera una comunicación, pero el momento de conectar la computadora para la transmisión simplemente no se podía hacer nada. Entonces ya yo me regresé para acá al hotel, pero ya era bastante tarde, así que no era un lugar cercano, así que la disculpa del caso por ello, ¿no? Hoy día también les iba a comentar de que vamos a hacer una hora, yo les puedo compensar esa hora con algo adicional conversando con el Colegio de Ingenieros, que puede ser un extra, digamos, al curso, no hay problema con compartir conocimiento, debido a que tenemos una diferencia de horario de una hora con este lugar de México, México DF, México Capital, es la misma hora de Perú, pero acá hay una diferencia de una hora, y por ahí tenemos una cena de gala que hay que compartir con la gente principalmente que ha venido de Estados Unidos para conocer, para intercambiar información, para recibir más actualidad, digamos, y estas cosas que me toca ahora compartir con ustedes, bueno, tengan cierta relevancia y cierta actualidad y visión a futuro para antecedernos a esos pasos que más adelante se tiene y que en todo este mundo de las energías renovables va por ese camino y es mejor estar por ahí pisando los pasos. Voy a compartir la pantalla de la presentación del día de hoy, que básicamente consiste en lo que íbamos a comenzar a realizar referente a lo que es almacenamiento de energía. Entonces, en eso de almacenamiento de energía, un momentito, ya, okay. Eso es lo que es almacenamiento de energía. Hay dos formas como es que se almacena energía actualmente, o las dos principales maneras para poder almacenarlo son, uno, la parte eléctrica y otro es la parte térmica. Vamos a hacer las dos y el día de hoy haremos un poquito de la parte térmica, mencionando esa importante parte de lo que es la ingeniería. Primero haremos una introducción, luego haremos una importancia del almacenamiento de energía térmica. Ese hola, de un momentito, parece que hubo un problema ahí en la transcripción. Estado del arte, esa parte de ahí que es hola es un estado del arte, lo voy a corregir el material una vez que lo voy a subir nuevamente. Es un estado del arte. Lo que es, está puesto ahí, lo que es el lado de la demanda, casos de transferencia y aplicación comercial de la tecnología de almacenamiento térmica, un breve estudio de benchmarking, y les voy a explicar qué significa eso, de instituciones líderes en investigación y desarrollo.
Pues bien, en esta parte de energías renovables hay personas que quizás se quieran enterar para el mundo laboral, y es muy bueno. Hay otras personas que desean eso, pensarlo desde el punto de vista de empresa, y a veces suelen preguntar cosas como, por ejemplo, más o menos por dónde va la tecnología para yo que tengo capital, digamos, pueda invertir en alguna cosa. Y ese punto 7 nos vamos a dedicar netamente a lo que son instituciones líderes de investigación y desarrollo, los que crean la tecnología. Y luego se hará un benchmarking de empresas líderes que tienen tecnologías comerciales, es decir, aquellas que ya lo ponen a disposición del mercado. Entre lo que sucede en el laboratorio, que no necesariamente es el laboratorio de la universidad, porque las empresas ahora tienen laboratorios en sus mismas empresas privadas. Basta que ustedes entren por ahí a las páginas web de cualquier empresa grande, Shell, Mobil, Volkswagen, Exxon, Caterpillar, Mr. Peter, MAN, cualquier marca tiene divisiones de investigación y desarrollo para que pues con eso creen la ingeniería, creen los nuevos productos y sigan teniendo presencia en el mercado. Y no hay en ellos algo como que todo está estable, sino que es muy dinámico eso, y siempre apuestan a avanzar lo más rápido posible, porque si no avanzan a ese ritmo, simplemente otro les supera y listo, les desaparece el mapa. Les desaparece el mapa, como hay muchos casos de empresas que de pronto surgen como un gran y excelente negocio, y también así como aparecieron, se desaparecen, ¿no? Y de esos casos, mucho más aún ahora, en la que, digamos, las grandes empresas tampoco no la tienen segura, porque tranquilamente alguien puede salir con un mayor grado de innovación y desaparecer. Entonces, para esto, yo me voy a guiar de un trabajo que hice, en la que se trabajó trabajé lo mejor posible lo que es el almacenamiento térmico, Y en la siguiente charla, bueno, esta charla hoy día lo vamos a dividir, digamos, en dos partes, y pueden leer el material para la siguiente charla. La otra parte es el almacenamiento de energía eléctrica. Pero en el almacenamiento de energía eléctrica, todos más o menos tenemos una idea de lo que son baterías y baterías de plomo, y baterías de litio, y baterías de níquel cadmio, o de níquel molibdeno, pero en general o son baterías de plomo o son baterías de litio las que más o menos dominan el vox populi comercial del negocio del almacenamiento. Hay otras tecnologías, y entonces lo que vamos a hacer en esa parte de almacenamiento de energía eléctrica es un resumen de visión y de desarrollo de tecnologías mediante dos reportes de uno de los mejores laboratorios del gobierno americano, que es Sandia Labs, en la que tuve la oportunidad de hacer una pasantía, y por experiencia esta literatura que vamos a discutir es una de las mejores del mundo, por no decir la mejor referencia que exista. Y lo complementaremos con una miscelánea que he escogido para ustedes de unos cursos que se dictan en una universidad en Europa, en la cual yo tuve la oportunidad de tener un asesor de esa universidad, para que más o menos eso quede como pasos siguientes que ustedes de repente quieran realizar de manera individual, de leer ese tipo de temáticas que son obviamente más profundas, hay más ecuaciones, muchas ecuaciones que de repente acá no va a alcanzar ni el espacio ni el tiempo para nutrir de un montón de ecuaciones que vienen a tratar todo esto, porque es no solamente la parte de lo que es el dimensionamiento, sino también lo más importante es la dinámica, cómo es que la batería o el sistema de almacenamiento llega a cumplir todo su trabajo llega a cumplir todo su trabajo con esos cambios de va y viene, y en la que lo vamos a relacionar con los principios
de ingeniería y principios de variables físicas que hemos visto en las charlas anteriores, porque todo esto es una cadena que conlleva a... los conocimientos deben ser como una cadena. Cada parte es un eslabón y los eslabones nunca van separados. Todos ellos procuran enlazarse, se enlazan para formar esa cadena que es bastante fuerte y es el conocimiento sólido. De igual manera es con la persona. Si una persona aprende los cursos, sea de pregrado o de maestría, doctorado, pero los aprende de manera separada y simplemente piensa en aprobarlos, pero después no los une, no los interconecta, por más que lleve especialidades, diplomados y otras cosas, no le va a servir mucho porque la idea es que eso se interconecte, eso se una, de tal manera que, por ejemplo, en una batería de carro, para hacerlo más común a todos, para una batería de automóvil, no solamente lo veamos desde el punto de vista de su tamaño, bueno, cuánta energía puede almacenar, cuánta potencia puede entregar, algo que inclusive programas de computadora les puede entregar esa información, pero eso significa pérdidas. Obviamente, ¿qué significa? Hay pérdidas eléctricas porque, como vimos, la resistencia eléctrica no es más que la cantidad que yo gasto de energía para mover cierta cantidad de energía eléctrica de un lugar a otro. Es decir, para yo sacar de la batería energía eléctrica, tengo que gastar cierta cantidad de energía para poderlo sacar, para poderlo jalar hacia afuera. Entonces, y esa pérdida significa calentamiento. Entonces, ya veo la parte eléctrica y de pronto lo uno con la parte térmica, que significa calentar la batería. La batería se calienta y bueno, las baterías de plomo no son de tanta alta temperatura, pero hay otras baterías que trabajan a temperaturas muy altas, como vamos a ver, 300 grados, 500 grados, 600 grados, son de sales fundidas. Entonces esa temperatura ya interesa, ya importa. Aún así, en una batería pequeña, que puede ser una unidad de 1 kilowatt, pero si esa unidad tiene miles de baterías, como pueden ser un gran almacenamiento, que es muy grande, consideren de que la planta fotovoltaica solar más grande del mundo es una en China con 1.200 megavatios, tan grande para la gente de Perú como lo que es Mantaro y restitución a los grandes centrales que tenemos, ¿no? Todos ellos en una sola planta fotovoltaica. Entonces, en el tamaño, y hay ciertas cosas pequeñitas que hay que considerar por la cantidad que se tiene a continuación. Entonces, esos pequeños grados de temperatura cambian dilataciones térmicas que se expanden y contraen al material, ¿no? Entonces, ya tenemos varias cosas. Tenemos la parte eléctrica, tenemos la parte térmica, tenemos ya los diferentes elementos que se extienden y se contraen, y hay que tomar en consideración que todo se estire adecuadamente y todo se contraiga adecuadamente, porque si alguna cosa, una pieza, por ejemplo, un lado se estira más y otro lado se estira menos, ahí surgen esfuerzos térmicos que la pueden dañarse. ¿Eso es útil? Claro, es útil cuando hay una dilatación diferente. Por ejemplo, los relés térmicos que se conectan, que se colocan debajo de los interruptores, aquellos que son de elemento bimetálico, pues tienen dos elementos metálicos con diferente coeficiente de dilatación, y por lo tanto se deforman de manera diferente, y al deformarse forman una especie de gancho que actúa sobre el mecanismo de disparo para poderlo activar. Entonces, de esta manera tenemos la visión de varias tecnologías que van enlazadas unas a otras, y eso es al menos lo que de acá en adelante vamos a tratar en toda esta temática de lo que es energías renovables. Energías renovables en esta parte de almacenamiento, y la siguiente que tiene que ver con energía eólica. Igualmente, haremos la misma temática, y en lo último, que son paneles solares, que es principalmente la fuente de energía que va a dominar grandemente la presencia en el mercado. Y a todo esto va en el sentido de que nuestro principal motor de todos los mecanismos que existen en la Tierra es el Sol. El Sol crea el viento, el Sol crea las mareas, junto con la Luna. El Sol crea el incremento de temperatura, las diferencias de presiones. El Sol, mediante la fotosíntesis, comienza
a lo que es la generación del oxígeno, el ciclo de agua y todos los mecanismos que existen, todos los mecanismos que existen en la naturaleza. Y por lo tanto, las energías renovables, a partir del momento, tenemos pues algo que captura netamente lo que es el sol, un panel solar, algo que se mueve en base a una masa, que se mueve debido a la diferencia de presiones producto del calentamiento solar, que significa el viento, también es energía renovable, parte de los mismos mecanismos del sol. La Tierra, en su movimiento alrededor del Sol, gira alrededor del Sol y gira en torno a su eje, y toda esa masa de agua que existe en los océanos, pues influye la posición con el Sol, influye la misma rotación de la Tierra, se entran lo que son fuerzas de Coriolis y otras cosas, y comienza a moverse el agua, obviamente en estado líquido, debido a la distancia adecuada que tenemos con el Sol. Entonces, por lo tanto, las mareas, producto de la Luna que está ahí, y las corrientes marinas, producto de una combinación de varios mecanismos, son también energías que por lo tanto son limpias, en el sentido de que capturaríamos un pedacito, un poquito, digamos, de esa cantidad de energía disponible en el mundo. Ahora, ¿cuánto es? Es mucho, mucha de la energía que está disponible partiendo desde el Sol, y ahí existe una gran cantidad, y partiendo de otras más como el viento o la misma biología, los mismos mecanismos del metabolismo. Para que haya vida, todo elemento tiene que tener un metabolismo, es decir, ingerir algo, producir unas reacciones químicas, tener un desecho y, obviamente, energía o calor para ese elemento que viva. Ese es el principal mecanismo de la vida, de que tenga un metabolismo. Dentro de eso, pues hay biomasa que está también de interés, y si es que el mundo, el planeta, con la extensión que tiene, y las personas, y la cantidad de personas que tienen, a pesar que es ahora, y se manejara adecuadamente, alcanzaría para todo, con campos adecuadamente cultivados, espacios en las montañas, en los cerros, en los valles, que ahora no son aprovechados. Todo sería adecuado, pero resulta que el mismo modelo, el mismo mecanismo comercial procura de que todas las cosas sean necesidad, y toda mercancía surge de la necesidad, sea una necesidad del estómago o sea una necesidad de la mente. Si es del estómago, pues en cualquier lugar, como un valle típico del Perú o en la selva, pues tenemos fruta que de pronto se cae de madura y se pudre, y pues tiene un costo cero, ¿no? En cambio, en otros países, en otras realidades en las que no se tiene eso, pues todo cuesta y sale muy caro. Igualmente, lo que son las necesidades del espíritu o del alma, ¿no? Tengo miedo, tengo temor, pues me acojo de algo para poderlo afianzar, ¿no? La misma evolución de nuestra especie ha hecho cosas que aún la mantenemos desde la época de las cavernas. Por ejemplo, en la época de las cavernas, en la que no había los protocolos sociales, digamos, que hay ahora, pues habían los más avesados, los más fuertes, eran los que se iban a enfrentarse a otros, y pues había toda una tribuna de gente desde la cueva o desde alguna altura o una distancia adecuada, que hacía barra a sus compañeros, les hacía barra, les decía arengas, no como ahora quizás con todas las cosas que se dan en propaganda, pero quizás con sus términos, gritos, alzada de brazos y cosas así. Eso traducido ahora, que es un estadio con gente que juega y un público que está ahí alrededor haciendo barra, ¿no? Que le siente como si fuera propio, como si fuera mío. Ese equipo que está abajo, y de pronto el otro, hasta cierta manera, me da cólera, me da rabia, y quisiera que siempre gane y que desaparezcan esos otros, pero ¿por qué llegamos a eso? Porque muy atrás está grabado algo esencial, que eso lo hacíamos para poder sobrevivir como especie, y en la que o era vida o era muerte simplemente, y quedó grabado ahí en el ADN. Entonces, sol y viento van por ahí, que están ahí, y otras energías como la biomasa. ¿Dónde hemos pecado? En sacar energía desde el suelo
y subirlo a superficie y no retornarlo nuevamente a subsuelo, que fue parte necesaria de nuestro desarrollo humano, excelente, fue parte necesaria de la evolución humana, un paso más de los muchos que hemos tenido que dar, quizás para atender esa necesidad de avanzar como especie. Pero ahora mucha gente procura revertir eso, y es gente muy talentosa, distribuida en muchos lugares del planeta y también en todos los países. Ahora, con esto de la información, o como ahora yo que estoy haciendo esta charla desde un lugar en la costa del Pacífico que se llama Ixtapa, a Perú en tiempo real, eso no se podía hacer antes. Entonces ya no somos una isla, ya no somos un lugar alejado de toda realidad, y todas las temáticas que se pueden hacer también en cualquier lugar, y para esto este curso lo vamos a hacer de la mejor manera. En esa cantidad de energía, pues siempre hay un sobrante, siempre se ha querido atender la demanda produciendo simplemente la oferta, que hay un equilibrio entre oferta y demanda. De esa manera, en una central hidroeléctrica yo regulo el inyector para que la potencia se ajuste a la demanda que es solicitada. Para eso todavía hay unas técnicas de predicción y de corto plazo, mediano plazo, muy corto plazo, bueno, todas las técnicas que ustedes puedan mencionar, igualmente con lo que son en las centrales termoeléctricas, es decir, que queman petróleo o queman diésel o cualquier otro combustible en una máquina de combustión interna, o también en una máquina de combustión externa que puede ser una turbina de gas o algo así. Sin embargo, hace muy poco, el sobrante era posible de almacenarlo en ciertos elementos que llevamos batería. En la época de 1800 aproximadamente, esos años, Volta lo inventó en una pila bastante sencilla, y fue propicio el poder almacenar esa energía para que durante esos años, 1821, 1830, 1860, 1890, se desarrollen los principales conceptos de energía eléctrica. De ahí salió las cosas que hemos visto anteriormente, de los circuitos eléctricos de Kirchhoff, Ampere, también Lagrange y todos ellos, hasta culminar con Maxwell, que fue el que durante 5 años trabajó, y su libro de tratados de electricidad y magnetismo es algo que lo pueden encontrar en internet, y es un excelente libro para aprender electricidad y magnetismo, en la que concluye con sus 4 ecuaciones fundamentales, que son leyes fundamentales de todo el electromagnetismo usado en la ingeniería. ¿Okay? Un poco más y sale Hertz, Max Planck, Einstein, y complementan la teoría electromagnética deduciendo las características y unificando todo lo que son ondas desde la más sencilla onda hasta la más energética onda, que son los rayos gamma, pasando por la luz, los rayos ultravioletas, radiación infrarroja y todo eso. Por eso que en el pregrado siempre se hacen los cursos, especialmente en una carrera de ingeniería mecánica eléctrica o similares, que es ingeniería eléctrica, se hacen cursos básicos como transferencia de calor, termodinámica, y más adelante se deja por curiosidad cursos un poco más avanzados, pues que van reuniendo todo ese conocimiento y que el alumno lo termine con leyes generales que abarquen todo eso. Entonces, ese sobrante ahora es un negocio. Ese sobrante es un negocio porque ya no solamente el plomo es necesario para hacer esa tecnología, sino existen otras formas. Yo necesito calor para dar confort a la gente en las zonas frías, y aire acondicionado hace el frío para aquellos que están en zona caliente, y también la parte eléctrica, calor y electricidad. Entonces, hacer calor desde un punto de combustible, ponerlo a seguir con lo que se tiene hasta el momento, seguir quemando algún combustible fósil, y es bastante costoso porque usar electricidad, uno en la casa compra un calentador en base a resistencias eléctricas y úsalo todos los días, y vas a ver la factura que uno le recibe al fin de mes, es bastante grande. Yo lo he probado para saber más o menos cómo sería la costumbre, y el recibo salía muy altísimo.
simplemente como experimento de casa. Pero nuevas tecnologías fueron desarrolladas y se siguen desarrollando, y el litio no es el último grito de la moda, porque más tecnologías se van realizando y creciendo de tal manera que se cumpla varias cosas. Uno, principalmente, considerando las principales economías del mundo, viene a ser lo que es seguridad energética. ¿Listo? Seguridad energética, ¿está bien? Yo, así como la seguridad militar, la seguridad nacional, ¿no? Si alguien quiere atacarme, pues yo tengo mis fuerzas armadas o mis convenios o acuerdos multilaterales de no agresión, para evitar eso, ¿no? Igual la seguridad energética, si alguien quiere afectar mi suministro eléctrico, sea porque tal recurso está en un determinado país, bueno, eso se procura evitar a materiales que sean lo suficientemente propios de cada uno y disponibles en cada uno de los países. Basta con recordar, por ejemplo, lo que yo viví, digamos, de cierta manera, de ese seguimiento, con el caso de el petróleo venezolano. Hace algunos años, cuando vivía Hugo Chávez, si recordarán ustedes, pues Hugo Chávez decía de todo de los Estados Unidos, ¿no? Gringos, váyanse de acá, no sé qué. Bueno, él se daba el gusto de decir lo que quiera, porque Estados Unidos tenía la necesidad de comprar 1 millón de barriles de petróleo al día a Venezuela, ¿no? Pero eso, bueno, los americanos decían, bueno, no tenemos otra cosa más que tolerar lo que dice este dictador, porque no nos queda otra, ¿no? Pero pusieron dinero en sus universidades para que las universidades desarrollen tecnologías de tal manera que se pueda aprovechar lo que queda en los pozos de petróleo, que solamente se extrae una pequeña cantidad, un 15% y una cosa más, para que se pueda sacar más petróleo. Entonces, comenzaron a hacer eso y comenzaron a implementarlo en los campos de petróleo. Y en Estados Unidos existe la verdadera competitividad, eso sí lo he visto y eso a mí me ha gustado, porque yo he llegado a un laboratorio, que es la información que vamos a utilizar en la siguiente charla de lo que es almacenamiento eléctrico, y ahí pues me enseñaron qué es lo que es verdaderamente el trabajo en equipo, la competitividad y todas esas cositas. Es un trabajo muy bien organizado y todos tiran para adelante y todos son reconocidos en función a su avance. Ahí nadie se siente más y menos que otro. Entonces, conociendo esa forma de trabajar dentro de las universidades, institutos de investigación, laboratorios y los mismos empresarios, pues simplemente es otra realidad, y es por eso que son países de esa gama alta, que quizás, bueno, hay gente en nuestros lugares que de pronto odian y dicen, no, eso se acá, pero tranquilo, estudia bien, saca una maestría, saca un doctorado, capacite, estudia muy bien, excelente, y vas a ver que vas a tener oportunidades de ir ahí y te van a saber reconocer por lo que eres. Si estoy negando, no se gana nada. Crean a partir de ahí una tecnología que de pronto comienzan a extraer más petróleo, más petróleo, más petróleo, más petróleo, y por lo tanto comienzan a escuchar, comienzan a comprar menos de lo que es Venezuela, comienzan a comprar menos de Venezuela, y poco a poco va perdiendo ingreso Venezuela, y el hombre se desesperaba y gritaba más, y Estados Unidos, tranquilo, normal, me estoy haciendo independiente energéticamente, mi sistema es seguro, y después dice, como dice la gente mediocre, no, es que quiere el petróleo de Venezuela. Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo, se convirtió en 8 años, en 8 o 9 años se convirtió de ser un dependiente energéticamente, de ser inseguro energéticamente, a ser independiente energéticamente, porque tenía la tecnología, lo principal, lo que le da mayor valor agregado a cualquier negocio, empresa o persona profesional que se quiera dedicar, el conocimiento. Y el cómo aplicarlo, se busca la oportunidad. Y dijeron de manera independiente. Resulta que la misma situación es ahora con lo que es almacenamiento de energía. Almacenamiento de energía. Litio, ¿en qué países está? Perú, tenemos una reserva de litio, obviamente se ha descubierto una mina en el sur de Perú,
en la parte al norte de la Titicaca, en la zona todavía que es de Puno. Bolivia tiene litio muy abundante, especialmente en los salares. Chile también lo tiene, Chile también tiene, Argentina también tiene una buena reserva de litio. Australia tiene minas de litio actualmente en producción y son varias las que se ingresan a partir del siguiente año. Pero en el caso de Sudamérica son países conflictivos. Chile hace poco parecía un país que era obviamente una diferencia con el resto de Sudamérica, pero veamos ahora cuántas semanas están con ese problema. Imagínense que ese litio fuera a una fábrica o una empresa que produce baterías de litio y de pronto a esos camiones simplemente al recurso litio no lo dejaran salir de Chile. O sea, ¿la empresa toleraría eso? Obviamente no toleraría eso. El mercado no te perdona, simplemente desaparecería con eso. Esa inseguridad en nuestros países, especialmente, pues a las grandes potencias no les gusta. Ellos tienen constituciones y sistemas jurídicos y políticos muy estables y por eso que las empresas avanzan con reglas de juego bien claras y hacia adelante. Entonces, el litio no es la última, por lo tanto el litio no es la última situación. Hay nuevas formas, entre ellas grafenos y otras cosas que se van inventando o que se van a inventar o de repente a ustedes, a alguien se le puede ocurrir, ¿por qué no? Una nueva tecnología que vaya. Entonces yo puedo aprovechar ahora parte de ese sobrante que no lo puedo aprovechar. De los 1000 watts por metro cuadrado que provienen del sol y que llegan a la superficie de tierra, se aprovecha simplemente lo que la demanda haría. Ahora no, ahora yo puedo aprovechar esos 1000 watts. Esos 1000 watts los puedo o convertir en energía eléctrica y colocarlo en una batería, en un sistema electroquímico de almacenamiento en la que almacena en forma de campo eléctrico, o simplemente puedo calentar un fluido a muy alta temperatura y guardarlo como una batería térmica, para que en los momentos, y le saco el mayor jugo. Ahí apuesto a poder aprovechar el 100% de la energía que llega del sol en poderlo capturar completamente. Bueno, y ya no simplemente lo que sea necesario para atender la demanda. Pues eso crea muchas situaciones. Una de las situaciones que crea es donde se posiciona el mercado. El mercado que siempre ha estado como que necesitas y te doy. Ahora el usuario, si uno tiene una casa de 100 metros cuadrados, por así decirlo, y cae un kilowatts por metro cuadrado, pues tranquilamente puede tener 100 kilowatts por metro cuadrado en promedio en una parte del día que tenga muy buen sol. Podría almacenar esa energía para que en la noche mantenga abrigado el ambiente, o podría convertirlo en energía eléctrica almacenada en un sistema electroquímico para cualquier otro uso, un uso de electrodomésticos residenciales, etcétera, etcétera. Igualmente, podría de pronto una fábrica que tiene por lo general mucho techo, almacenar parte de esa energía en forma térmica para poderlo aprovechar quizás en algún proceso de calentamiento o de ciclo inverso para producir frío. O también lo puede aprovechar como un buen ingreso de energía eléctrica almacenada para sus momentos que sean necesarios. ¿En qué momentos sean necesarios? Hay varias categorías que son las que vamos a detallar en ese momento. Por lo tanto, bueno, les voy a compartir la otra diapositiva que el trabajo que les iba a mostrar. Bien. No sé si ven esta diapositiva en referencia a lo que es
Está hablar de D más I, el sistema de almacenamiento de energía térmica y determinación de oportunidades en el Perú. Bueno, la determinación de oportunidades en el Perú, eh, algo para cuestionar. Este material está ahí en la bandeja del curso, y yo les voy a comentar un poco los pormenores de todo esto. A ver, espérense. Ya. Creo que es listo. Almacenamiento de energía térmica. Bueno, este almacenamiento de energía, almacenamiento de energía eléctrica usa formas de energías tales como la energía química, cinética y potencial para almacenar energía para que después será convertida en electricidad. Que después será convertida en electricidad. Energía química, una batería de plomo, para tener un ejemplo. Energía cinética, una volante de inercia, El trompo con el que jugaba una persona de niño, quizás, que le da un movimiento rotacional con la fuerza del brazo y del hilo, y gira un tiempo determinado en función a la fricción que tiene el clavo de hierro con la superficie. Eso es una volante de inercia, tiene energía cinética y movimiento. El mismo principio del trompo o de de un trompo, de un disco girando, acoplado a un generador o a un motor generador, es una volante de inercia. O el potencial, que es pues bombear agua de aguas abajo, aguas arriba, en sistemas hidráulicos en la que cuando hay necesidad, la máquina hidráulica se comporta como turbina o lo hacen funcionar como turbina, y cuando no hay necesidad, pues esa misma máquina se hace trabajar como bomba, llevando energía, llevando agua de la parte baja a la parte alta. ¿Para qué sirve? Pues al igual que un grupo electrógeno, que podría tener un grupo electrógeno que se ajuste a la demanda, pero a veces la demanda puede ser alta y que llegue a su capacidad nominal, donde la cantidad de consumo específico del combustible es la mínima, es decir, tiene las adecuadas condiciones para mezcla el combustible y liberación máxima de su energía contenida, energía química contenida. Sin embargo, cuando es una carga parcial o carga muy baja, las condiciones se empeoran tanto que es recontra ineficiente la quema de combustible y es un gasto a propósito. ¿Qué pasaría si es que yo hago trabajar un grupo electrógeno de tal manera que siempre esté al 100%, pero frente a la carga que le den lo que alcanza, lo que es necesario y que solicita la carga? El restante es el 100% del trabajo nominal en la que está con sus mejores condiciones de funcionamiento, pasa a lo que es un sistema de almacenamiento, que captura el sobrante, de tal manera que el grupo electrógeno está a su máxima capacidad, a sus condiciones ideales de diseño y de funcionamiento, produciendo a la máxima eficiencia. Se atiende la demanda y el sobrante pasa al sistema de almacenamiento de energía. El sistema de almacenamiento de energía se alcanza su máximo, el grupo electrógeno se apaga y la carga recibe alimentación de lo que es el sistema de almacenamiento. Experiencias así se han probado en algunos países como España, en la que hay productos que se lanzan al mercado, hay toda una línea de suministro que se lanza al mercado. Y resulta que antes, en vez de tener yo en una casa de campo o un hotel, digamos, o un comercio, tener un grupo electrógeno que funcionaba las 24 horas del día, pero en el día tenía la gente trabajando y en la noche solamente era para iluminación, con un costo bastante alto. Ahora,
en las cosas que yo he ido a visitar, porque he conocido esas plantas de instalación en Madrid, comentaban algo que el grupo electrógeno trabaja unas 5 o 6 horas o 4 a 6 horas, dependiendo si es hotel, comercio y unas cosas así, 4, 5, 6 horas, y el resto de horas del día era el sistema de almacenamiento el que hacía. Porque si es un comercio, hay horas punta, hay horas que se procesan muchas cosas dentro del comercio, pero el resto del tiempo es simplemente iluminación y alguna otra cosita por ahí como el cajero o una computadora que es la que funciona. El resto es iluminación. Y lo que es entonces eso hace una combinación muy buena, Tal almacenamiento puede proveer tres servicios básicos: suministrar electricidad en horas punta usando electricidad almacenada durante periodos de baja demanda, balancear el suministro de electricidad y las fluctuaciones de la demanda sobre un periodo de segundos y minutos, y posponer ampliaciones de la capacidad de energía eléctrica debido a que se produce de manera local. Bien, TES, almacenamiento de energía térmica. Es una reserva de energía en forma de calor, y el calor viene acá a ser la pregunta clave de todo sistema, cuando es un curso de transferencia de calor. Lo que es calor. ¿Qué significa calor? Resulta que hay cuatro formas como yo puedo llevar digamos, energía térmica de un lugar a otro. Son las tres cosas. Uno, lo que es la conducción, que es dos cuerpos que están en contacto directo, en el que el cuerpo que está con una mayor temperatura sufre o tiene un movimiento térmico mayor al cuerpo frío. Entonces son los golpes cinéticos térmicos que tienen entre esas moléculas la que permite de pronto ir agitando a sus vecinas, y estas en masa o en la variable macroscópica vemos que el cuerpo se va calentando, va adquiriendo una mayor temperatura. Algo como que si yo tuviera a mis compañeros, de pronto yo los sacudo, fuertemente, y, o sea, yo soy el primero de la fila. A mi compañero lo sacudo fuertemente, y este lo sacude al resto, y este lo sacude al resto, y este lo sacude al resto, y así. Algo así como funciona lo que es la conducción. La convección es algo similar, en que ya el elemento no es un elemento sólido, sino es un gas que de pronto comienza a adquirir también energía térmica bajo el mismo principio, pero sin embargo al ser un gas, esta se libera, digamos, de lo que es la necesidad de estar unido hacia un elemento sólido, y baja su densidad y comienza a ascender. Y la radiación es debido a la transmisión de energía en forma de onda electromagnética proporcional a la diferencia de la temperatura a la potencia 4, temperatura absoluta de la potencia 4 del cuerpo caliente con el cuerpo frío, es decir, calor igual a emisividad, que es el factor, la capacidad de poder emitir radiación del cuerpo, y va de 0 a 1, multiplicado por el área, multiplicado por T a la 4, T del cuerpo caliente a la 4, menos T del cuerpo frío a la 4, en grados Kelvin, multiplicados eso por la constante de Boltzmann, que nos dice que cuánta energía yo necesito
para poder elevar un grado centígrado, un grado Kelvin de temperatura. Y debido a la constante de Planck, esa energía pasa en paquetes. O sea, no es algo continuo, la naturaleza no es continua, la naturaleza llega a ser discreta. Esos son los mecanismos. Por lo tanto, no existe una forma de calor, digamos, que de pronto va de un lugar a otro. Son tres mecanismos. La cantidad de calor, al igual como el de la corriente, vienen a ser variables que vienen a cuantificar la cantidad de energía térmica que va en tránsito. Si bien el proceso mismo o la descripción del mismo es otro, y de repente se necesita principios físicos para explicarlo, pero como calor, digamos, si uno abriera esa pieza, no encontraríamos una cuestión de calor. Lo que sí encontraríamos es movimiento térmico y choques térmicos para poder calentar. Lo que acá se menciona como almacenamiento de energía térmica es una reserva de energía en la forma de calor que puede ser desplegado, implementado independientemente como recurso primario. Puede almacenar como calor sensible, calor latente o potencial de calor de recombinación en reacciones termoquímicas reversibles, es decir, que la energía térmica es almacenada en materiales que son clasificados en uno de los tres métodos en el cual almacena el calor. Calor sensible, que implica un cambio de temperatura del material que se almacena. Así, de esa manera, si yo procuro tener un elemento con gran cantidad de almacenamiento de energía, por ejemplo, agua, es un gran almacén, un gran almacenador de energía, tanto para capturar, amortigua las altas temperaturas, y cuando son las temperaturas bajas, igualmente la energía almacenada o llevada por las corrientes de agua permiten mantener una temperatura no tan fría, digamos, pero al menos permite calentar. Eso sucede especialmente, por ejemplo, en las corrientes oceánicas. En las corrientes oceánicas hay corrientes que bajan hasta el ecuador y ahí son calentadas y luego suben hacia los polos, llevando energía térmica capturada en el ecuador hacia las partes norte, que obviamente son mucho más fríos, y de esa manera elevan bastantes grados la temperatura. Luego, lo que es calor latente, que requiere de un cambio de fase isotérmica del material que almacena: fisión, congelación, vaporización y cristalización. Por ejemplo, eso de que lo que es calor latente, ustedes lo pueden observar en su piel. De acá en Perú estamos en una época en la que vamos a entrar al verano, y por lo tanto, bueno, va a ser bastante calor. ¿Cómo es que actúa la piel en ese mecanismo? Y también lo actúa de manera diaria cuando hacemos un deporte importante o algo así. Pues transpiramos, y ese sudor lleva agua que se coloca en la superficie de la piel, y esa agua se vaporiza, absorbiendo energía para hacerlo realizar. Hay un cambio de fase, una vaporización, llevándose energía, y por lo tanto esa energía ya no se quedaría en el cuerpo humano, mejor dicho, nos refrescaría. Todo cuerpo, por principio termodinámico, que recibe energía y no la libera, su mejor reflejo es la temperatura. Hay una ecuación general de transferencia de calor que nos dice que el calor que se recibe es proporcional al cambio de la temperatura en el tiempo. Si yo recibo más calor, la temperatura se va a incrementar. Si yo le quito calor o le extraigo energía, lo que se va a observar es una disminución de la temperatura. Es decir, si yo tengo una pieza, cualquiera que sea, que esté por ahí, y siento que hay una diferencia de temperatura, hay alguna fuente de calor
de alguno de los tres mecanismos, sea por conducción, por convección o por radiación, que llega y le está cambiando de temperatura. Y el calor de reacción o calor termoquímico es el resultado de una reacción reversible en un material de almacenamiento, las baterías. Se rompe la reacción, se rompe la molécula, y esta pues libera el calor, libera energía térmica, que no es otra cosa más que en física moderna son cuantos. Un cuanto libera ondas electromagnéticas en el espectro radiante, en el espectro de radiación, que nosotros la interpretamos como calor. Y hay muchos materiales en la naturaleza que tienen justo las longitudes de onda para que cuando sean fraccionados, rotos, liberen energía en forma de calor. Esos son los tres mecanismos. Y hace algunos años, bueno, había 90 gigawatts que se tenía en lo que son almacenamiento de energía. Y acá yo quisiera traer a colación una parte importante de lo que es las mediciones en el rubro de energía eléctrica. Usualmente a veces se piensa de que nosotros tenemos que pensar en pequeñas cantidades, pero pequeñas cantidades no ayudan mucho a lo que es las temáticas, ni en lo que es la preparación. Lo que yo les sugiero pues es que, si bien es cierto van a aprender a energías renovables, quizás un panel, pero su visión sea un poco más grande, porque quién sabe que de repente en algún proyecto no solamente les toque colocar 5 kilowatts, 10 kilowatts, sino les toque colocar muchos más kilowatts en un lugar determinado. 90 gigawatts era en ese momento. Obviamente los Estados Unidos lideran una gran cantidad. El año 2016, en el tercer trimestre en septiembre yo estaba en San Diego y visité la Universidad de San Diego, en la que tenían sistemas de almacenamiento muy modernos. Había un gran container que tenía 10 megavatios de almacenamiento. Impresionante. O sea, yo todavía en ese momento en Perú escuchaba todas las conferencias mencionando cuestiones más. Ya ese era lo top. Ese era lo top para poder hacer eso. Sin embargo, de pronto yo tenía 10 megavatios ahí. Tenía, por ejemplo, también una celda de combustible, tengo entendido, vamos a tratar también ahora, durante el curso, que tenía 40 megavatios de capacidad. Yo decía, 40 megavatios de capacidad, tremendamente grande. Eso abastece quizás a toda una gran ciudad de unas 100.000 personas, quizás, o más, no sé. Acostumbrados siempre, en países de América Latina, siempre a pensar en pequeño, tanto en la forma de implementación de mercado como también en la forma de formación, lo cual no ayuda mucho porque en otros lugares te acostumbran a mirar un poco más adelante para que seas profesional o seas empresario y te arriesgues a seguir más adelante. En este caso, lo que es las fuentes de almacenamiento sirven para permitir amortiguar lo que es la variación de la potencia de generación de renovable y almacenar energía renovable. Esto de suavizar, de cierta manera, ya perdió vigencia en un trabajo que hice y está publicado en IEEE Explorer, en la que, según mis cálculos, permitía ya no solamente suavizar, sino que hipotéticamente, por eso que todavía el término se mantiene como suavizar, hipotéticamente con una buena tecnología yo podría eliminar la variabilidad del flujo de potencia de la generación renovable, convirtiendo a mi panel solar o a mi turbina frente a la red como una potencia estable en la que parte venía de la captura directa de la energía y parte de lo que es el almacenamiento. De modo que puede ser
programado para proveer cantidades específicas de potencia y obviamente reducir los costos de integración de energías renovables con la electricidad, incrementando la penetración. ¿Qué pasaría si de pronto la cantidad que se puede capturar de energía, como lo promete algunas tecnologías desarrolladas por algunos, el litio, o también desarrollados en, en nuevos materiales tipo grafeno, pueden llevar más adelante a quizás a que, como le decía antes, alguien en su casa puede tener energía suficiente para autoabastecerse? ¿En dónde quedaría el mercado? Una muy buena pregunta, y es quizás el principal motivo para que muchas cosas no se implementen en algunos países que tienen excelentes recursos, porque de pronto el mercado se va, no tendría razón de ser, el tener grandes centrales o empresas de distribución, tendría muy pocos ingresos, muy pocos ingresos. Entonces, yo creo que esto da para mucho, para innovar. Da para mucho para innovar, debido a que las energías renovables permiten capturar estas fuentes a fin de que el problema grande que tenemos ahora del efecto invernadero, calentamiento, cambio climático, llamémoslo como queramos, pero la cosa es que si no lo paramos, simplemente hay un problema serio, muy serio, en cuanto a nuestra generación, a los que tenemos 40 años, y la siguiente generación la va a ver muy verde, muy negra, las va a ver si no hacemos algo. Entonces, hay un costo que asumir, está bien, hay un costo que asumir, hay empresas que se lanzan, hay empresas que se lanzan, pero hay muchas políticas que se pueden implementar, tecnologías que se pueden implementar de manera local, y principalmente personas que las puedan fomentar. Hay dos formas de tecnologías de almacenamiento térmico, especialmente aquellas que se refieren a las plantas de energía solar y a las de fin de uso. En lo que son las plantas, que consiste en un aceite sintético o sal fundida. ¿Qué sales fundidas tenemos? Por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal común, la sal que utilizamos en casa para cocinar en la familia. Esa es un excelente almacenador de energía, y los circuitos que se hacen de él pues permiten muchos sistemas de almacenamiento que utilizan mediante unos espejos que vamos a ver más adelante la energía del sol, y capturarla para poder tener un fluido de alta temperatura, mediana temperatura, baja temperatura, y poderlo aprovechar para agua caliente, vapor o algo por así. De pronto, entonces surge una inquietud. Si la sal es posible de aprovecharla y tengo, por ejemplo, un mar que se hace cada vez más salado, pues yo puedo sacar parte de esa sal del mar que está haciendo daño, que lo está haciendo más salitroso, más salado, y este es un problema para toda la bio que existe en el mar. Lo puedo sacar y eso lo puedo convertir en miles de millones de sistemas de almacenamiento térmico utilizando sal común. Podríamos aprovechar todo el sol que existe para calentar nuestros ambientes y a una temperatura adecuada, sin gastar energía eléctrica proveniente de las empresas, y mejorar la calidad de vida de muchas personas, de miles de millones de personas a nivel mundial. Nosotros también son lo que son fin de uso, que tienen que, por lo general, producir energía para que se pueda almacenar energía desde periodos fuera de pico a través del uso de almacenamiento frío o caliente de acuíferos subterráneos, agua, tanques de hielo, y se usa para reducir el consumo de electricidad de calefacción de fluidos. Acá hay una imagen con la que vamos a terminar la sesión referente a lo que es el almacenamiento de energía térmica, dividida en dos partes. Una parte que es la térmica y otra parte que es la química. En un lado hay calor sensible, calor latente, y en sólidos y líquidos. En el trabajo que van a encontrar acá, esos sólidos y líquidos, se menciona una gran diversidad de esos elementos
que existen. Yo he tratado de recuperar esa información haciendo un estado del arte, digamos, de lo mejor que pude encontrar de literatura. Obviamente que hay literatura muchísima, muchísima literatura. Cada uno de estos temas no son cosas para, digamos, aprenderlo en ni en una carrera de pregrado, ni en una carrera de maestría, ni un doctorado. Cada vez se incrementa la cantidad de materiales y de conocimiento que existe a partir de eso. En la forma química igualmente hay lo que es la parte de calor de reacción, bombas de calor y líneas, productos químicas térmicas, que vienen a ser los concentradores solares. Nosotros vamos a ver en la siguiente charla lo que es las diferentes tecnologías, la importancia en ese momento en la que escribí este artículo. Tenía muy buena visión de lo que es la posibilidad de almacenar energía antes de convertir en energía de electricidad, y es el calor, pues permite tenerlo pues si lo puedo tener a 1000 grados, excelente. Si lo puedo tener a 2000 grados, excelente. Se tiene ahora materiales de muy alta temperatura confinados en campos magnéticos para que no toque la superficie y no lo funda, y de ahí tenemos sistemas magneto-hidrodinámicos, mejor dicho, plasma a muy alta temperatura para producir igualmente sistemas térmicos de ciclo cerrado, que se puede extraer energía eléctrica mediante el calentamiento de agua, un clásico sistema de térmico de vapor. También la calidad de energía es medida por la temperatura de los materiales. Por ejemplo, 1 kilowatt de energía puede ser almacenada por calentamiento de 10 kilos a 86 grados, equivalente a un metro cúbico a una altura de 314. Hay una creciente demanda en los sectores residencial, industrial, comercial, cuya demanda de energía varía grandemente de lo que es diariamente, semanal o por estaciones del año. Y en esto de la energía térmica, pues existe almacenamiento que inclusive puede ser interanual, almacenar energía de un año para el otro. Estacional, también hay grandes cantidades de energía que se almacenan en verano para compensar el invierno, y se ahorran miles de millones de gigawatts hora al año. También pueden ser usados para calentamiento, aplicaciones de calentamiento de ambientes, calentamiento de agua, enfriamiento, y muchas otras cosas. Existe un estudiante de maestría, que hizo un trabajo referente a lo que son envolventes arquitectónicas, en el que todos conocemos pues las paredes de los edificios con sus ventanas y sus columnas, y bueno, tenemos una idea de eso, ¿no? Sin embargo, si es que le colocamos una envolvente, una tela, sea de material flexible o rígida, una estructura que lo envuelva, digamos, y esta pueda, por ejemplo, utilizarse como espejo para que el sol no ingrese a la habitación, o puede utilizar parte de dicha estructura para capturar energía del viento, o puede redirigir el viento para que pueda tenerse un sistema de confort, pues excelente. Todas ellas son tecnologías que se pueden realizar, incluyendo el sistema mismo de calentamiento. Por ejemplo, en un experimento que hicieron acá en México, hace años, habían hecho en las casas simples, sencillas de adobe, que son similares a la del Perú, para tener referencia. Habían hecho unas vigas que salían durante el día, eran de metal y interiormente tenían una sal. Entonces estas vigas salían hacia el exterior durante el día para capturar la mayor cantidad de energía solar. Eran de color negro y obviamente una semejanza con el fenómeno de cuerpo negro, de poder capturar todo. Calentaban y luego se introducían, y en la noche se mantenía de manera caliente el ambiente. Esto de acá es lo que les quería comentar el día de hoy, referente a lo que es energía térmica. En lo que es estado del arte, podrán ver que
he puesto bastante información referente en este trabajo, que es uno de los mejores trabajitos que he hecho y que de cierta manera no es tan público, debido a que esperaba una oportunidad como esta de compartirles. Lo que puedo comentarles por el día de hoy, y bueno, estaremos conversando con el CIP Lambayeque para poder nuevamente recuperar las 2 horas que hemos no podido realizar por la cuestión de la agenda. Y quizás de repente al final del curso podríamos dar una hora adicional más de alguna temática libre que de repente ustedes lo puedan proponer, o quizás hacer como una mesa redonda, una mesa de trabajo en la que todos tengan diferentes opiniones bastante rápidas nada más para poderlo complementar este curso que es de energías renovables, que está bastante interesante. Por mi parte, si tuvieran alguna pregunta de lo tratado hasta el momento, les agradecería que me lo hagan presente. Ok. Bueno, dado que no hay muchas preguntas, les agradezco por la participación y estaremos en la próxima reunión. Muy buenas noches.